Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jesús Esteban Pavón García. Soy funcionario del Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia y actualmente secretario de Gobierno de Justicia de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Voy a ser el moderador de esta segunda mesa de las jornadas en materia de violencia de género con el título Respuesta de la Administración ante la violencia de género y en esta tarde lo que vamos a tratar son de las medidas e investigación en la lucha contra la violencia de género. El planteamiento a seguir a lo largo de esta tarde va a ser similar al que se siguió en el día de ayer. Eso quiere decir que en mi calidad de moderador iré concediendo la palabra a cada uno de los ponentes previa presentación y al final se abrirá un turno de preguntas para todos aquellos asistentes que quieran preguntar y a los cuales se le pediría que levantaran la mano y se identificaran, indicaran a qué ponente quieren realizar la pregunta y formularan la pregunta. Os animo a que participéis porque con el debate hay aprendizaje y el que pregunta aprende. En el día de ayer creo que la jornada fue interesante, hubo debate y fue bastante fructífera la jornada. Y antes de empezar quiero felicitar a la Delegación de Gobierno por la organización de estas jornadas en materia de violencia de género que son muy necesarias y sobre todo a todo el personal que ha trabajado para que ello sea posible, como son Marimar, Susana, Isabel y el Ilustre Colegio de Abogados de Ceuta y por supuesto la Secretaría de Gobierno de Justicia de Ceuta que ha colaborado también para que esto pudiera llevarse a cabo. Bueno, sin nada más voy a presentar al primer ponente, que lo tengo aquí a mi lado, es el excelentísimo señor presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, don Manuel Estrella Ruiz. Don Manuel Estrella Ruiz es funcionario de la carrera judicial, concretamente magistrado, con más de 30 años de servicio en la carrera judicial. Igualmente es miembro de la Red Judicial Europea por designación del Consejo General del Poder Judicial. Don Manuel nos va a hablar de la vertiente de la instrucción judicial dentro de la materia de violencia de género, pero va a hacer especial hincapié en un trabajo que él tiene desarrollado en materia de las cuestiones problemáticas en materia de violencia de género en las resoluciones dictadas en las audiencias provinciales del Estado español. Y sin nada más, doy la palabra a don Manuel, cuando quiera. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Jesús, por tus cariñosas palabras de presentación. Yo tengo que empezar agradeciendo a la excelentísima señora delegada del Gobierno su presencia en este acto y que hayan querido, con sus colaboradoras, contar conmigo en esta tarde. Sabes de sobra, nos conocemos hace tiempo, que para mí venir a Ceuta cualquier excusa me vale. Debo hacerlo además por razones profesionales. Hola, José Luis, que no te saludo a ti, perdona. Y es un verdadero placer. Para mí venir a Ceuta es un placer. Lo hago siempre que puedo y a costa de la desgracia que hemos sufrido durante un buen tiempo, pues ahora caigo en la cuenta de que yo creo que no vengo desde la última jornada jurídica, la que organiza mi querido compañero Fernando Tesón. Recuerdo haber estado aquí un par de veces, además yo venía aquí alguna vez de ponente y para mí era siempre una maravilla poder venir a esto. Y ahora la verdad es que me produce una satisfacción importante ver aquí caras conocidas, abogados de hace muchos años, a los que me produce un enorme placer poderme dirigir. Y sabes de sobra que yo siempre que necesitéis de mí para lo que sea, no pondré jamás el más mínimo obstáculo para coger el helicóptero, el barco o lo que toque. Pero yo siempre que pueda vendré a Ceuta, como sabes de sobra. Muchas gracias. A mí cuando me propusieron intervenir yo dije que bueno, que yo soy como los Rolling, ¿no? Los Rolling tocan en Chicago y cantan Satisfaction. Y si cantan en Puerto Real, puedo hacer lo propio. Yo tengo mi repertorio, como los Rolling, y donde voy procuro hablar siempre de lo mismo para no equivocarme demasiado, metiéndome en fangos y profundidades que me son técnicamente ajenas. Perdón. ¿Ahora sí? Bueno. Decía que yo hablo prácticamente siempre de lo mismo, y aunque yo profesionalmente no toco la materia de violencia de género, porque como sabéis por ley está especializada y en el caso de la Audiencia de Cádiz radica en la sección tercera, es un tema que a mí jurídicamente me parece apasionante. Para bien y para mal. Ya sabéis que yo no suelo ser muy político en mis palabras,
Hay cosas que jurídicamente son muy correctas que se hagan así y otras que quizás no lo sean tanto, pero están ahí y tenemos que funcionar con ellos. Os digo que a mí me interesa sobre todo porque lo veo desde un punto de vista teórico. A lo mejor si me tuviera que enfrentar a diario a una materia tan dura y tan peliaguda como es la violencia de género, posiblemente no me gustara tanto. Yo reconozco un mérito infinito a mis compañeros de la audiencia, los 3 magistrados que están destinados en la sección que lleva la violencia, que tienen la competencia exclusiva y no excluyente, pero en la práctica casi excluyente, porque con lo que ellos registran de violencia tienen prácticamente acaparados los módulos de ingreso que el Consejo aconseja por sección. Lo que yo voy a explicar esta tarde aquí no es idea mía, es simplemente el análisis de un trabajo maravilloso que realizó el Observatorio de Violencia de Género, que como sabéis lo preside. Ahí está todo el mundo, porque en todo lo que tenga que ver con la materia de violencia de género, todas las instituciones están involucradas. Yo no creo que haya países en el mundo... Nosotros nos quejamos de que las cifras no menguan, no bajan, verdaderamente es tremendo, porque ya no sabemos materialmente qué hacer, pero de lo que no tengo ni la más mínima duda es de que pocos países en el mundo, si es que hay alguno, realizan una labor más ingente que la que hace el Estado español en la lucha contra esta lacra social. Y las cantidades económicas que en España se destinan a esta materia no son nada despreciables, son muy importantes. Una de ellas es el Observatorio de Violencia de Género, que lo encabeza el Consejo General del Poder Judicial, pero ahí está metido todo el mundo, está metido Interior, Defensa, Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, Medicina Forense, todo el mundo. Ahí no falta nadie, pero lo encabeza el Consejo y en concreto una vocal. Ellos llevaron a cabo un estudio magnífico sobre 700 resoluciones, creo que son unas 700 dictadas por las audiencias provinciales en materia de violencia de género y pusieron sobre la mesa las contradicciones que entre estas sentencias existían. Y me parece que es una labor nada despreciable y muy importante. Lo primero que llama la atención es que, por ejemplo, las sentencias condenatorias vienen a ser un 66%, lo cual es un índice que no está mal. Supongo que todos pensaríamos que deberían ser más, pero luego veremos que hay una serie de motivos por los que se dictan muchas sentencias absolutorias, posiblemente más de la cuenta, y probablemente con pocas posibilidades de que esto cambie, salvo que cambien determinados aspectos legales, como por ejemplo el célebre 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que eso da para una tesis doctoral, porque eso es, yo no creo que haya un precepto en la ley de menos alcance objetivo, pero que más ríos de tinta haya dado y más problemas haya suscitado en la práctica. Sentencias absolutorias vienen a ser la cuarta parte, el 25%, y luego hay un 10% que tienen condenas parciales, es decir, se absuelve por unos delitos y se condena por otros porque iban varios delitos formulados en la misma acusación. Si no lo digo en plan frívolo, pero el ranking de los delitos especiales en materia de violencia de género vendría encabezado por el 153, es decir, las lesiones que no son constitutivas objetivamente un delito de lesiones, salvo que sean hechas del hombre hacia la mujer. Por cierto, tampoco valen entre homosexuales, tiene que ser necesariamente de hombre, varón a mujer, si no, no es posible. En segundo lugar, estarían los quebrantamientos de condena del 468, que es otro delito apasionante y que da lugar a un sinfín de problemas en la práctica. Y en tercer lugar, las amenazas leves. Yo siento si aquí hay personas ajenas al mundo del derecho, pero lo que yo voy a hablar, voy a intentar que sea lo menos técnico posible, pero es materia jurídica. Yo de sociología no vengo aquí a hablar porque no entiendo una palabra. Aquí ha habido delitos que han dado lugar a muchos problemas, por ejemplo, lo que se llama técnicamente el stalking. El stalking es el delito de acoso, el delito de acoso sexual, que, como sabéis, mientras no estuvo expresamente regulado hasta la reforma del 2015, lo metíamos o bien en amenaza o en coacciones. El delito de coacciones es aquel que lo define el Código Civil como aquí, el Código Penal, como aquí podemos meter todo lo que no sepamos dónde no meter en otro precepto penal, lo incardinamos en las coacciones 172 y por ahí seguramente cuela. Pues yo qué sé, desde un cambio de cerradura hasta una señora que es acosada sexualmente hoy en día normalmente a través de WhatsApp, mensajes, etcétera, etcétera. Bueno, esto se reguló y ya se solucionó. Lo primero que plantea importantes problemas es si se exige o no, para estar dentro de los delitos especiales, de los que yo llevo mencionados, la aplicación del artículo 1 de la Ley Integral de Violencia sobre la Mujer, de la Ley Orgánica 1/2004. Por cierto, la única ley aprobada por aclamación en el Parlamento, no tiene ni un solo voto en contra, se aprobó íntegramente por aclamación, lo cual es muy significativo y muy importante. Yo creo que es una ley que ha dado un resultado magnífico, sin perjuicio de que sea mejorable, como todas las leyes,
pero en general ha dado un buen resultado. Como sabéis, el artículo 1 es el que establece la relación de dominación o machismo, la intención de degradar, subyugar o dominar. Es decir, nos tenemos que preguntar si para cometer uno de estos delitos es necesario que concurra esa intención o es prescindible, si no es absolutamente necesaria. Aquí ha habido resoluciones en la audiencia de todo tipo y colores que yo voy a leeros rápidamente para que os hagáis una idea. Aquí, los que nos manejamos en el derecho penal, lo que estamos definiendo es si existe o no un elemento subjetivo del injusto para que se pueda cometer este delito. Bueno, a pesar de que el Supremo ha dicho ya 3 veces que no, que yo tenga controlado, posiblemente haya alguna más reciente, aquí nos encontramos, por ejemplo, con una sentencia de Zaragoza del año 2014 que sí lo exige, otra de Teruel. Se conoce que en Aragón son un poco duros de molleja, porque no se bajan del burro, siguen exigiendo la concurrencia del artículo 1, el elemento subjetivo, para poder estar en la comisión de este artículo, de este precepto, perdón. En León, en Álava, en Albacete y en Murcia, sí. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, en Valencia y Castellón, sí. En Alicante, no. En Cataluña, en Lérida, sí. En Barcelona se empezó exigiendo, luego se excluyó. Y en Tarragona y en Gerona, del primer momento, se excluyó. En Las Palmas se pasó del positivo al negativo, al igual que pasó en Barcelona. En Tenerife nunca se ha exigido, en Madrid tampoco, en Vizcaya tampoco. Y, afortunadamente, en Cádiz, que es lo que aquí nos interesa, por la sección especial, porque, como sabéis, todos los recursos de apelación van allí, bueno, los de primera instancia que sean materia de conocimiento directo por parte de la audiencia por la gravedad de las penas, pues también van allí, aunque estén cometidos en otra comunidad autónoma. Ya sabemos que esta España nuestra tiene estas paradojas, ¿no? Esto es una comunidad autónoma que en puridad lo que debería tener un Tribunal Superior de Justicia. Pero claro, sería absolutamente absurdo que tuviera un Tribunal Superior de Justicia una población tan pequeña. Por tanto, vemos que aquí, en nuestra provincia, en nuestra audiencia, perdón, que lo que nos interesa, no se exige ese elemento subjetivo. ¿Qué problemas plantea el artículo 153? Es decir, las lesiones que objetivamente son leves, pero que si se cometen de hombre hacia la mujer, son constitutivas de delito, porque así lo dice el Código Penal. Lo primero es que hay que probar la existencia de una relación personal e íntima que traspase la amistad sin necesidad de un proyecto de vida y sin necesidad de convivencia. Esto es lo que exige la jurisprudencia. Esto en otros tiempos se llamaba noviazgo, pero aquí sí podríamos apuntar un poco sociológicamente, bueno, ¿qué es ser novio en la España del año 2021? Porque yo tengo muy claro que nuestros abuelos sabía todo el mundo quién era novio de quién, y era una relación conocida, pública, sobre todo en sitios pequeños. En lo de mi edad, pues más o menos también funcionaban las cosas así. Pero hoy en día, ¿qué es un novio? ¿O qué es una persona que obedece a esta relación que yo acabo de definir? ¿Alguien a quien se ha conocido en una discoteca la noche anterior? Pues posiblemente sí. Si ese elemento concurre, estamos en unas lesiones del 153, si no, tendríamos que excluir ese elemento y, por tanto, serían unas lesiones comunes que, si no precisan asistencia facultativa o tratamiento médico, serían constitutivos de un delito leve a lo sumo. ¿De acuerdo? Primera pregunta, ¿quién tiene que probar la concurrencia de este elemento? La acusación. Lo tiene que probar el fiscal, que normalmente, bueno, en casi todos los sitios se suele personar como acusación particular el Instituto de la Mujer, cualquier servicio de la mujer de carácter municipal, provincial o como sea. Es muy común que existan acusaciones particulares por parte en este tipo de delitos en la práctica. Pero es a ellos a quienes le incumbe la carga de la prueba, porque aquí no nos podemos olvidar que de momento estamos en derecho penal y que la presunción de inocencia, por mucho que a alguien le pese, en materia de violencia de género, sigue rigiendo exactamente igual que en el resto de cualquier materia jurídica relacionada con el derecho penal que nos ocupa. Por supuesto, no se exige el artículo 1 que acabamos de hacer mención. Y yo aquí hablaría de dos cosas. En primer lugar, de la relevancia de la prueba testifical de la víctima. ¿Por qué? Porque normalmente la víctima es el único testigo de lo que aquí ha sucedido. Porque nadie golpea a su mujer en un estadio de fútbol. Eso no se le ocurre a nadie. Bueno, salvo que esté borracho o algo por el estilo. No es lo normal. Lo normal es que estos delitos se cometan en la absoluta intimidad. Y entonces la relevancia del testimonio de la víctima es fundamental. La víctima tiene que ser conteste
no puede incurrir en contradicciones porque las contradicciones se van a valorar en su contra, tiene que llevar siempre una manifestación más o menos uniforme de lo que ha sucedido, hay que indagar sin que no exista ningún tipo de ánimo espurio en su declaración o en su denuncia, es decir, que no exista un ánimo de venganza, que es anecdótico. El tema de las denuncias falsas es radicalmente falso. En estas 700 sentencias se deduce testimonio por denuncia falsa en una cantidad absolutamente ridícula. Pero cuidado, una cosa es una denuncia falsa y otra cosa es una sentencia absolutoria. Una sentencia absolutoria significa que no se ha podido probar. Una denuncia falsa es algo mucho más grave, es una cosa que se demuestra que es falso. Y evidentemente eso es un delito gravísimo contra la Administración de Justicia y hay que perseguirlo penalmente como no puede ser de otra manera. Y aquí yo insistiría en la importancia que tienen todos los datos periféricos, todos los elementos corroboradores. Por ejemplo, ese elemento, ese sujeto que todos odiamos, que es el testigo cotilla, el que está todo el santo día con la oreja pegada a ver lo que escucha. Hoy en día las casas cada vez son más pequeñas, las paredes son más estrechas, los materiales de construcción peor, y la verdad es que se escucha muy bien, o bastante bien, lo que sucede en la casa vecina. Ese señor, que en la vida común nos puede resultar execrable, en este tipo de delitos puede ser fundamental, puede ser esencial. Ese señor al que llegan allí las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado porque han recibido una llamada y a lo mejor lo primero que hacen es llamar al vecino y decir, ¿usted ha escuchado algo? Hombre, hoy no, todos los días. Lo que está sucediendo hoy se plantea en esa casa a diario. Pues ese elemento testifical puede en estos casos tener mucha importancia. Otra figura curiosa, el sexting. El sexting está regulado ahora mismo en el 197.7 del Código Penal y, como todos sabéis, esto es la difusión de imágenes íntimas obtenidas con consentimiento, pero que luego se difunden sin consentimiento. Esto es mucho más normal de lo que nos imaginamos. La gente acostumbra, cuando la relación es correcta, a hacerse fotografías y vídeos íntimos y cuando la relación se rompe, normalmente el despechado, hablamos en este caso del despechado porque estamos hablando de violencia de género, las difunde en redes sociales, a la familia, a los allegados, a los amigos, para hacer el máximo daño posible a la mujer. Esto nació en un caso que todos conoceréis, que es el caso Hormigos. El caso Hormigos, yo creo que era de tu pueblo, ¿no? De por ahí. De Los Llévenes. Bueno, no me he ido muy lejos. No tiene nada que ver contigo, ¿eh? No. Yo soy de Ciudad Real. Tú eres de Ciudad Real, no. Tú eres de Valdepeña, me has dicho. No me engañes. Bueno. La señora Hormigos, con muy buen criterio, pues lió la marimorena cuando vio que su antiguo novio había colgado una foto desnuda de esta señora en todas las redes tal y cual. El dolor mucho no le duró, porque a los 2 días estaba en Sálvame y a los 4 días estaba en Sálvame Deluxe y hasta ganó bastante dinero con el tema de la secuencia de fotografías y acudió a todo este tipo de programas basura, que maldita sea la hora que existen, porque yo creo que ofrece una imagen pobrísima del nivel cultural medio del ciudadano español de hoy en día. A mí me parece lamentable. Pero no solo están ahí, sino que tienen unos índices de audiencia espectaculares. Así que yo sé que ninguno de los que estamos aquí lo hemos visto jamás, pero también tengo la corazonada de que todos lo hemos visto alguna vez. Porque si no, ya me explicarán a mí quién ve ese programa, porque yo no conozco a nadie que reconozca que los vea, pero están ahí. Bueno, pues esta señora sí consiguió, a través del escandalazo que se montó con la publicación de sus imágenes, que la figura del sexting apareciera en el Código Penal por primera vez en el año 2015. El quebrantamiento de condena. El primer problema es qué distancias de alejamiento, de distanciamiento se están poniendo en la orden de alejamiento. Hombre, es que si en una población como Ceuta ponemos 1000 metros, es imposible no quebrantar la condena. Es que es completamente imposible, hay que tener un poquito de sentido común. Yo creo que en cualquier sitio, por grande que sea la ciudad, con 200 y pico metros va de sobra. Por supuesto, los acercamientos involuntarios no pueden ser jamás constitutivos de delito. El quebrantamiento tiene que ser un delito doloso. No se puede cometer de manera imprudente. Como sabéis, los encuentros casuales, por supuesto, tampoco lo son, salvo que se tenga un medio telemático de separación, porque entonces no vale decir que el acercamiento ha sido imprudente. Eso no es verdad. Esto podríamos llevarlo al infinito sobre qué ocurre con el señor que no se preocupa de cargar
por las noches normalmente, como hacemos todos con el móvil, la batería de las pulseras, etcétera, etcétera, pero bueno, ya serían cuestiones excesivas para el poco tiempo con que contamos. La instrucción ya lo llevan los juzgados de violencia de género desde el año 2015, incluye por supuesto el quebrantamiento de la orden de comunicación, que al principio se dudó, también es constitutivo de delito, y aquí el tema estrella es la irrelevancia del consentimiento de la mujer para que se produzca el quebrantamiento. Es decir, el hecho de que la mujer consienta en que el varón se acerque y, como ha sucedido alguna vez y ha llegado hasta el Supremo, consienta incluso reanudar la convivencia, es absolutamente irrelevante. Esto podría dar lugar jurídicamente a todas las discusiones habidas y por haber, porque hasta qué punto la mujer, como beneficiaria de la orden de alejamiento, no puede contar con la disponibilidad de la orden en sí. Es decir, mire usted, a mí me parece muy bien que usted me ponga una orden de alejamiento, pero yo es que a este señor lo quiero mucho y quiero volver a vivir con él. Es más, es que yo soy la culpable de que él se haya venido otra vez a mi casa. Esto, como sabéis todos, llegó al Supremo y el Supremo dijo que el quebrantamiento era absolutamente irrelevante, hasta el punto de que es irrelevante incluso como atenuante. Es decir, ni tan siquiera como circunstancia atenuante, desde un pleno del año 2008 se admite el consentimiento de la mujer. Hay una sentencia muy curiosa de Barcelona donde se aplicó un error de prohibición invencible porque en el interín de la sentencia del Supremo el juzgado de instrucción archivó la causa por el consentimiento de la mujer. Lógicamente, al cabo del tiempo se volvió a poner la denuncia, ya el Supremo había resuelto que era completamente inocuo el consentimiento de la mujer y la audiencia de Barcelona dijo, no, mire usted, que este señor reanudó la convivencia en la creencia de que su actuar era correcto, porque antes lo había sobreseído el juzgado de instrucción. Entonces, un ciudadano normal ha cometido un error de prohibición y, por tanto, hay que dictar una sentencia absolutoria. También es interesante el delito de impago de pensiones, que ya es constitutivo de violencia en su caso, conforme al 227. Como sabéis, este delito tiene que ser eminentemente doloso, es decir, no puede cometer jamás el delito quien paga no pudiendo pagar. Para cometer el delito, la primera condición es tener una mínima capacidad económica para poder pagar, porque si no sería desenterrar la prisión por deuda que está proscrita por el Pacto de Nueva York. También es competencia del juzgado de violencia de género y, por favor, cuando se produzca la pena, cuando se condene por este delito, que no se ponga nunca una pena de multa, porque es que es absolutamente surrealista. O sea, un señor se le condena porque no ha pagado una pensión alimenticia o porque no ha pagado una pensión compensatoria y acto seguido se le condena, en vez de una pena de prisión, que es lo que hay que hacer, se le condena a una pena pecuniaria. Pues no tiene sentido. Si este señor ya ha tenido una sanción económica por este motivo y no lo ha podido satisfacer, pues ¿cómo se le va a poner eso? También se podría hablar algo, por cierto, este delito todos pensábamos que con la crisis económica de la pandemia se iba a incrementar notablemente y, sin embargo, estadísticamente parece ser que no es así, que está más o menos estabilizado con respecto a la situación del año 2019. Es curioso estudiar cuáles son los motivos de las sentencias absolutorias. En primer lugar, el más importante es la sentencia del Constitucional 167/2002, es decir, la que impide al Tribunal de Apelación valorar las pruebas personales teniendo que respetar la valoración que ha hecho el juez acuo o, en el caso de la audiencia provincial, la sección de la audiencia que haya conocido la causa. A mí esto me resulta muy simpático porque luego nos obligan a ver, a tragarnos unos rollazos de miedo porque nos mandan el DVD o entramos por el sistema que sea a su visionado, pero es que da igual que lo veamos que no, porque como no podemos modificar la valoración de la prueba personal, pues es como una pérdida de tiempo, es como ir al cine, en fin. Sí, y además los vemos, que de verdad que los vemos. Esa es la primera causa, por supuesto. La segunda es por acogerse la mujer al tremendo artículo 416, del que luego hablaremos un poco más. El silencio de la víctima en el juicio oral, las retractaciones. Esa es una pena, porque la verdad es la primera declaración. Normalmente la declaración cierta, la declaración verdadera, es la que se produce en las dependencias policiales. Por falta de corroboración periférica, por falta absoluta de prueba y por móviles espurios, hay algunos, por ejemplo, determinado beneficio en materia de extranjería, que se ha detectado en poquísimas ocasiones,
pero alguna vez se ha detectado que podía ser un motivo para poner en tela de juicio a la declaración. Vamos a hablar un poquito del 416. Bueno, vamos a hablar antes mejor. Hay un 10% de sentencias que contemplan circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal en las sentencias condenatorias. Es muy poco relevante, ¿eh? Yo pensaría que tendría que haber muchísimos más. Hay una, por ejemplo, que a mí me llama la atención. La embriaguez solamente se aplica en un 5% de las sentencias condenatorias. Yo tenía la intuición de que, sobre todo cuando estamos hablando de violencia física, no de violencia moral, el alcohol es muy normal que estuviera por medio. Sin embargo, no. O si está, no es lo suficientemente relevante como para que el tribunal haya podido aplicar una circunstancia atenuante de embriaguez. De adicciones a drogas hay un 3,5%, de dilaciones indebidas un 2,39%. Cuidado con esto. Yo no sé cuánto tardan los juzgados de lo penal, porque no lo sé ahora mismo, en señalar un juicio en Ceuta. En Cádiz, el que menos, tarda 1 año y medio. El que menos. Y en Jerez también, y en Algeciras casi. Sabéis que hay una sentencia del Supremo, que ahora mismo no recuerdo la fecha, que es de Antonio del Moral, que estableció con 1 año y 3 meses la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, que yo cuando la vi dije, bueno, pues ya está, pues ya en Cádiz todo el mundo arranca el juicio con una circunstancia atenuante a su favor, porque a nadie le van a señalar un procedimiento en menos tiempo. Yo no sé si eso es muy razonable, porque yo ya me cuesta trabajo aceptar la prescripción, pero ya aceptar la circunstancia atenuante indebida, de dilaciones indebidas, me parece muy fuerte y sobre todo con un plazo tan corto. La reparación del daño, el 1,6%. La confesión relevante, el 1,3%. Supongo que sabéis que estas dos circunstancias atenuantes están muy puestas en tela de juicio y que hay un movimiento feminista muy importante para erradicar la aplicación de estas dos circunstancias atenuantes en materia de violencia de género, y yo no descarto que lo consiga. La anomalía psíquica, en un 1,06%. Y el arrebato y la obcecación no se aplican jamás. Las causas de obcecación y arrebato normalmente son el no aceptar la ruptura, el cónyuge despechado, y, por supuesto, la infidelidad de la mujer, que, como todos sabemos en la práctica, parece tener un alcance muy superior a la infidelidad del varón. Porque, nos gusta o no, bueno, no nos gusta, vivimos en una sociedad aún bastante machista. No es, gracias a Dios, como hace 50 años, pero tampoco es como debería ser. En cuanto a las circunstancias agravantes, bueno, la de parentesco, cuando hablamos de delitos comunes, no de las que es necesario que exista la relación para que estemos en un delito como, por ejemplo, el 153, en un 19%. La reincidencia en un 9,5%. Y esto sí que es preocupante. Es decir, de las sentencias condenatorias, el 10%, en número redondo, aplica la agravante de reincidencia. En España, para ser reincidente, hay que tomárselo muy en serio, ¿eh? Hay que proponérselo, porque tienes que tener un delito de la misma naturaleza, forma comisiva, etcétera, etcétera. Es decir, que tiene que ser un señor que ha cometido antes un delito de violencia de género, porque si no, no se le va a poder aplicar la circunstancia agravante de reincidencia. Y entonces yo me pregunto, ¿y aquí para qué sirve el cumplimiento de la pena? Porque otra cosa que tiene la violencia de género es que hay muy pocas conformidades y muy pocas suspensiones de ejecución de las penas privativas de libertad. No tanto como muy pocas, pero muchas menos que en el resto de los delitos comunes, para entendernos. Yo estoy destinado en la sección que lleva todos los recursos contra vigilancia penitenciaria. Os aseguro que un permiso penitenciario a un señor condenado en materia de violencia de género, sin haber cumplido el plan especial de tratamiento que existe en las prisiones para este tipo delictivo, que se olvide. Es que ni nos lo planteamos. Y si a pesar de todo eso, luego un 10% vuelven a incurrir en el mismo delito y se les aplica la circunstancia agravante de reincidencia, creo que nos tendríamos que hacer alguna pregunta en alto sobre la benevolencia de estos planes de tratamiento en las prisiones, porque me parece que la existencia de un 10% es un índice altísimo y preocupante. A mí me parece verdaderamente preocupante. Jamás se aplica un eximente
Ya hemos hablado antes del consentimiento y el 468, ya les he explicado que desde el año 2008 el Supremo dijo que el consentimiento de la mujer es absolutamente irrelevante en este tema. También hemos dicho algo acerca de las denuncias falsas, que es un auténtico mito. El porcentaje de denuncias falsas que hay no tiene apenas relevancia. Y por último, voy a hablar un poquito del artículo 416. En el año 2019, que es cuando se hace por última vez este estudio, por aplicación del 416 se dictan el 11% de las sentencias absolutorias. El 416, por si alguien no lo sabe, es la posibilidad que ofrece la ley de no declarar en contra de determinados parientes. Declarar en un procedimiento judicial es una obligación absolutamente inexcusable. Incumplir esa obligación es sancionable, incluso penalmente. Pero la ley, por el principio de no exigencia de lo indebido, cuando se trata de un pariente, es decir, yo no tengo que declarar en contra de mi hijo, para entendernos, ni en contra de mi mujer, ni de mi padre. Esto, en el resto de los delitos, nadie se plantea ningún problema ni moral, ni jurídico, ni de ninguna índole en relación a la aplicación del artículo 416. Pero cuando llegamos a la violencia de género, esto es un problemón. ¿Y por qué es un problemón? Porque la mayoría de las veces, como he dicho antes, la víctima es el único testigo que existe en la causa. Porque el delito se comete en la intimidad. ¿Y qué suele ocurrir? Pues que la víctima va a la comisaría, o va a la Guardia Civil, o a la policía local, y dice la verdad. Y lanza la primera declaración. O lo detecta el forense, o lo detecta el servicio de urgencias de un hospital. Se llama a declarar a la buena señora, y la señora cuenta la verdad. Porque ahí es cuando normalmente cuenta la verdad. Pero como sabéis, la violencia de género tiene unos ciclos psíquicos que están perfectamente analizados, y llega en un momento a existir prácticamente casi un síndrome de Estocolmo en relación a muchas mujeres víctimas de la violencia de género. ¿Qué ocurre? Que cuando llega el juicio oral se acogen al derecho a no declarar por la vía del 416. ¿Qué hacemos aquí? Hombre, hay quien dice con buen criterio, si la declaración que se le tomó en el juzgado de instrucción se hizo en presencia del fiscal, se hizo en presencia de la acusación particular, si entonces la había, y se hizo en presencia del abogado defensor, cogemos la declaración, la leemos en el juicio oral y nos da igual lo que diga la señora. Reproducimos su declaración sumarial y con eso tiramos para adelante. Pues no, el Supremo ha dicho bien claro que ni por el 714 ni por el 730, que esa declaración no se puede introducir de esa manera en el juicio oral porque sería tanto como burlar el derecho de la víctima a no declarar contra un pariente directo como es su cónyuge, bueno, su cónyuge, pareja de hecho, novio, lo que sea. Aquí va metido todo el mundo en el mismo paquete, lo cual también genera una inseguridad jurídica apasionante. Pero bueno, como esa es la realidad social de hoy en día, pues es a lo que tenemos que acatarnos. Y yo aquí, bueno, sabéis que esto ha tenido una evolución enorme. ¿Qué ocurre con la que se estuvo personada como acusación particular y luego no lo está? ¿Qué pasa con la que declaró y luego dice que no declara? El último grito en materia jurisprudencial, y que ha modificado la ley además, es que quien alguna vez se ha cogido, ha declarado, ya no puede volver a decir que no declara. Tiene que declarar. ¿Y si no declara qué? ¿Qué la vamos a detener? ¿La vamos a meter presa? Encima, con lo que lleva esta señora en lo alto, que además con un poco de mala suerte es la tercera o cuarta vez que declara lo mismo ya. Porque esa es otra gracia del proceso español. La revictimización es tremenda. O sea, aquí a las víctimas pensar, hombre, a lo mejor es un bofetón, sin más, pero pensemos en una agresión sexual. ¿Nos imaginamos lo que tiene que ser para una víctima de una agresión sexual violenta reproducir por tercera vez lo que le ha sucedido? Y si esta señora se acoge a su derecho a no declarar, ¿qué vamos a condenar? ¿Con qué? ¿Qué vamos a deducir testimonio contra ella? ¿Para qué? A mí me parece que la situación final de esta historia es un tanto rocambolesca y verdaderamente absurda. Pero, de cara a que luego alguien quiera intervenir, que a mí me parecería mucho más enriquecedor que continuar yo largándoles este rollo, yo creo que aquí hay muchas cosas que nos podríamos plantear en alto.
Por ejemplo, si tenemos la mala suerte de que la señora víctima fallece en el camino judicial, para entendernos, se reproduce su declaración sumarial y el señor está condenado. Si se trata de una ciudadana extranjera que pasa el tiempo y ya es evidente que nunca va a venir a declarar a juicio, ni va a poder hacerlo ni tan siquiera por un medio telemático, ni porque no sabemos dónde está, ni hay posibilidad humana de localizarla, se lee su declaración sumarial y el señor se va condenado. Nos podríamos preguntar, ¿puede la víctima disponer del procedimiento? Porque en la práctica está disponiendo del procedimiento. No creo que os descubra nada si digo que más de una vez hay una acusación particular por medio, se ha llegado a un arreglo económico antes de empezar el juicio oral, se ha satisfecho la cantidad X que sea a la víctima y la víctima ha entrado en juicio y se ha acogido a su derecho a no declarar y se ha dictado obviamente una sentencia absolutoria. Aquí estamos decidiendo que la víctima dispone del procedimiento. ¿Esto qué es? ¿Un delito privado? ¿Esto es como una calumnia? ¿Como una injuria entre particulares? O sea, un delito de la gravedad de lo que aquí nos ocupa, ¿es razonable que lo traduzcamos en la práctica a un delito del que dispone la víctima? Es decir, el Estado puede hacer caso omiso de que ahí no ha pasado absolutamente nada porque hay una persona que se puede acoger a su derecho a no declarar. Pues pensadlo luego y si me dais vuestra opinión, os lo agradezco. ¿Es disponible un derecho fundamental? Por ejemplo, ¿es razonable que la víctima disponga de un acto procesal, como es la declaración sumarial? ¿Es lógico que esté en sus manos? Hoy en día se está empezando a plantear muy seriamente en la posibilidad de llevar a cabo pruebas preconstituidas en la instrucción de la causa e incluso no citar a la víctima al juicio. Es decir, excluirle la posibilidad de que decida si declara o no. Yo estuve el otro día en Barcelona, en la escuela judicial, esto se planteó, yo dije que me parecía una auténtica barbaridad. Pero mi opinión, no crean ustedes que tuvo mucho éxito, porque la mayoría de la gente se mostraba a favor y además se comentaba que había varias audiencias que ya lo estaban llevando a cabo. A mí que me expliquen dónde está eso en la ley de enjuiciamiento criminal, porque no lo entiendo. ¿Y por qué no desaparece, como muchos movimientos han intentado, la facultad del 416 en materia de violencia de género? Porque sería tan fácil como eso. Es decir, miren ustedes, el 416 rige en todo, menos en los delitos relacionados con la violencia de género. Por una razón muy simple, porque está en la Constitución, cosa que poca gente se ha tomado la molestia de ver, pero está en el artículo 24 de la Constitución. Y yo tengo la sensación de que si no estuviese en la Constitución, esto ya se habría excluido en materia de violencia de género. Estoy completamente convencido, pero claro, al exigir un cambio nada más y nada menos que de la Constitución, pues esto es prácticamente imposible. ¿Es razonable, por ejemplo, que esto se produzca y que el consentimiento de la víctima en el quebrantamiento sea irrelevante, cuando eso humanamente es mucho más comprensible que esto? Por lo menos a mí me lo parece. Me parece que es una cosa que humanamente es perfectamente comprensible. ¿Viste? Yo soy un ser capaz. Yo rijo mis actos y yo vivo con quien me dé la gana. Me lo diga el juez de instructor o me lo diga Rita la cantadora, me da exactamente igual. Y si no, decláreme usted incapaz y diga, no incapaz del todo, pero sí parcialmente incapaz, en el sentido de que yo no puedo decidir con quién vivo. Lo que pasa que, claro, eso sería ya otra auténtica barbaridad. Pero podemos así. Otro problema importante es la posibilidad de que se acoja al 416 un menor de edad. Porque, claro, los menores de edad, hijos de la relación, normalmente tienen conocimiento, sobre todo de los maltratos habituales, de todo este tipo de historias, tienen un perfecto conocimiento. ¿Un menor de edad puede acogerse al 416? Es decir, no puede firmar un contrato, no tiene capacidad jurídica de obrar, pero sí se puede acoger al 416. Es más, que si se acoge, como hay intereses contrapuestos entre el padre y la madre, hay que nombrar un defensor judicial. Un follón de muerte, porque la verdad es que esto es un lío.
como si no tuviéramos nada que hacer. Esto es una complicación importante, esto no se hace de la noche a la mañana ni de una manera tan simple. Y también podríamos preguntarnos, por ejemplo, y ya de verdad os prometo que con esto acabo, todo esto que tenemos entre manos, el 416, todos estos líos que se plantean en materia de violencia de género, ¿es razonable en un Código Penal donde sigue existiendo el 268 del Código Penal? Es decir, el delito que excluye la culpabilidad en delitos patrimoniales no violentos, entre cónyuges y entre parientes. Hombre, esto en la sociedad agrícola del siglo XIX español y en el concepto de familia de aquel entonces, pues me parece estupendo, ¿no? El Código Penal no está para meterse en la familia. Era el Código Penal, como digo yo siempre, de Pepe el Rata, ¿no? Del que te robaba en la esquina, ese tipo de cosas. El que hurtaba los campos, no el Código Penal de la alta delincuencia socioeconómica y familiar que existe hoy en día en nuestra civilización. Bueno, pues el 268 permite algo tan clásico en España como que el cónyuge varón desplume a la mujer en cuanto ve venir el divorcio. Eso es así. ¿Por qué? Porque sigue siendo muy tradicional que las relaciones matrimoniales o paramatrimoniales sea el varón el que maneje la economía de la casa, el que vaya al banco, el que sepa lo que hay en el banco. La mujer con mucha frecuencia no tiene ni idea de lo que hay en el banco, y cuando él ve que ella se quiere separar o él se quiere separar, dice, bueno, pues yo voy al banco, me lo llevo todo, abro una cuenta a mi nombre exclusivo en otro banco y si te he visto no me acuerdo. Eso hoy sigue sin ser delito. A mí me parece alucinante que eso no sea delito y sin embargo llevemos aquí un buen rato dándole vueltas al 416 y a todas las consecuencias prácticas que ello tiene. Bueno, Jesús, me habré pasado de tiempo, imagino, ¿no? Bueno, pues muy bien. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias por tu intervención, Manuel. A continuación os voy a presentar al siguiente ponente. Se trata de Rafael Mejías Goñi. Es inspector del Cuerpo de la Policía Nacional. Es diplomado en Ciencias Policiales por la Universidad de Salamanca y actualmente es el jefe de grupo de la Unidad de Familia y Mujer de la Comisaría de Policía de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Todos habréis entendido que es Policía Nacional, con lo cual a él le toca explicarnos cómo se hace la elaboración del atestado policial en materia de violencia de género, qué medidas de protección se aplican en materia de violencia de género a las víctimas y creo que quizás también nos explique cómo nace esa unidad de familia y mujer dentro de la Policía Nacional. Rafael, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Lo primero también agradecer a la señora delegada y a todo su equipo el que nos hayan permitido participar en estas jornadas, que evidentemente somos el primer elemento que toma contacto con este tipo de delitos y los que proyectamos hacia donde don Manuel después ha expuesto todo el desarrollo de su trabajo. Y nosotros quiero hacer hincapié en que nos vemos, nuestro trabajo está muy protocolarizado, muy estancado en una serie de parámetros donde tenemos que trabajar. Como dice Jesús, pues soy inspector, estoy de jefe de UFAN desde hace simplemente 6 meses, pero tengo un equipo de compañeros de policías que son realmente unos profesionales que llevan mucho tiempo y su labor está más que contrastada y con una capacidad de trabajo realmente impresionante. Echamos muchísimas horas, las que hagan falta. Por mi parte, creo que la evolución social, el cambio social, nos ha llevado a que busquemos a que se haga patente la igualdad entre hombres y mujeres. Ha sido determinante. La policía no podía estar al margen de esto. Y desde el momento en que se aprueba la Constitución, la policía empieza a cambiar. La policía empieza a cambiar y empieza a admitir a mujeres en los cuerpos de policía. Antes del año 86 había 2 cuerpos de policía en España, aparte de Guardia Civil,
Estaba el Cuerpo Superior de Policía y el Cuerpo de Policía Nacional. En el Cuerpo Superior de Policía lo que había era inspectores, y hasta el año 1979 que empiezan a entrar las primeras mujeres en ese Cuerpo Superior de Policía como inspectoras. Y en el año 84 empiezan las primeras mujeres en el Cuerpo de Policía Nacional. El uniforme que les pusieron a nuestras chicas, pues era un poco de aquella época. Yo puedo hablar porque son compañeras mías de promoción. Bueno, a partir de 1986 se unifican ambos cuerpos, el Cuerpo Superior de Policía y el Cuerpo de Policía Nacional, y con ello se crea el Servicio de Atención a la Mujer. Ya en aquel momento, para la policía, la atención a la mujer como víctima era muy importante. En 1989, para ampliar esta atención a las personas más necesitadas, se crea el GRUME, y en el 98, con la primera normativa de la Secretaría de Estado sobre los malos tratos en el ámbito familiar, a partir de ahí se unifica el SAM, el Servicio de Atención a la Mujer, y el GRUME, el Grupo de Menores, y se crea el Servicio de Atención a la Familia. Este grupo pues, ha estado trabajando durante bastantes años y era el que casi todo el mundo conocía. En el año 2003, con la Ley de Orden de Protección, se crean las UPAC, las Unidades de Prevención, Asistencia y Protección a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género. En el año 2004, pues una ley transversal, una ley que nos hace a todos ponernos las pilas y que dice que aquí todo el mundo tiene que luchar en contra de los malos tratos, de la violencia de género. Afecta a la magistrada, o sea, al Poder Judicial, afecta a los servicios sociales, afecta a los servicios médicos y no podía ser menos, afecta a la policía. Nos obliga a una especialización, a una formación tanto de las unidades que teníamos de UFAM o de en ese momento esas todavía, como al resto de unidades que tienen contacto con este tipo de víctimas. Me voy a quitar la mascarilla porque la verdad es que es un poco... a raíz de esta ley, como desarrollo de ella, se establece el protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en coordinación con los órganos judiciales para la protección de víctimas de violencia, que para nosotros es el protocolo principal a la hora de lo que hemos comentado de la elaboración de un atestado por violencia de género. En 2015 se unifica ese servicio de atención a la familia y la SUPAP y se crean las UFAM, las unidades de familia y mujer. Estas unidades en principio se crean en las grandes ciudades, pero se han ido ampliando a todo el resto del territorio nacional, a todas las jefaturas, y hoy en día están implantadas en todas las jefaturas de policía de España. Es una unidad especializada en violencia de género, en violencia doméstica, en delitos contra la indignidad sexual, en delitos en las que se ven afectados los menores, tanto como víctimas, como infractores, o bien como personas en desamparo, personas vulnerables. Este protocolo del que les hablaba anteriormente, que es lo que nos establece a nosotros la forma de actuar en este tipo de delitos de violencia de género, tiene un anexo. El anexo, bueno, tiene dos anexos, pero el anexo 1 es nuestro pan de cada día. Los contenidos mínimos que tiene que tener un atestado de violencia de género. Como ven aquí, manifestación de la víctima, evidentemente, sin la manifestación de la víctima poco podemos hacer, y después de la víctima, los datos de la víctima, de los del grupo familiar, del agresor, la de la vivienda, los datos patrimoniales. Tenemos que reflejar los hechos que han pasado, si se han solicitado medidas de protección y comparecencias o declaraciones, tanto del denunciado como de los testigos, como de los agentes que hayan intervenido en el hecho. Nos dice que tenemos que hacer una serie de diligencias, casi de manera obligatoria, de verificación y comprobación de la denuncia, la detención e información de derechos del presunto autor, la incautación de armas en caso de que las tuviera, antecedentes del denunciado, remisión de los informes, las medidas cautelares adoptadas. Muy importante la diligencia de evaluación de riesgo, que esa es una bastante novedosa en este sentido, y después la diligencia de remisión al órgano judicial y la documentación que se adjunta al atestado. De todo esto,
nuestra base principal, nuestro principal trabajo, lo que más novedoso y más importante, la declaración de la víctima. La declaración de la víctima es importantísima en este tipo de delitos porque, como decía don Manuel, a la hora de la verdad es lo único que tenemos. En muchos casos, al ser un delito que se produce en la intimidad, la declaración de la víctima tiene que ser nuestra piedra angular del trabajo. Para ello, tenemos que preparar toda la entrevista que tengamos con la víctima. Primero, nos sentamos, hablamos con ella, le decimos que nos cuente más o menos lo que le ha pasado. Averiguamos si en ese momento hay algún tipo de peligro, tanto para ella como para los familiares, hijos que puedan tener, porque en caso que fuera necesario tendríamos que proveer algún tipo de seguridad para todas esas personas que rodean a la víctima. Ver si ha habido lesiones. Hay lesiones que en el momento en que nosotros actuamos son evidentes, pero a lo mejor una hora después en el hospital no lo son. Un bofetón en la cara, nosotros vemos las marcas de los dedos del agresor y cuando llega al hospital no hay marcas. ¿Cómo demostramos? Todas esas cosas tenemos que preocuparnos para ver cómo podemos enfocarlo para que aparezcan en el atestado, para que después, cuando llegan a los servicios jurídicos, ellos tengan ese elemento de evidencia. A la vez le preguntamos si están los servicios sociales, si se ha movido con ellos, si le han orientado, porque muchas veces se busca, e inclusive hay mucha publicidad de denuncia. A lo mejor en una asistencia a los servicios sociales y una comunicación con ellos se puede buscar una mediación, se puede buscar un elemento intermedio que no sea ni no hacer nada ni denunciar directamente. Hay muchas denuncias que son leves, que son cosas muy banales, pero como hay la campaña de a la mínima denuncia, hay veces que sí y otras veces que es un poquito, ya nos lo cogemos un poco al filo. Pero bueno, si hay que tomarla, nosotros no le vamos a decir nunca que no a ninguna víctima. ¿Qué es lo que pasa? Cuando empezamos con la declaración de la mujer, tenemos que buscar la mayor privacidad, porque este tipo de delitos la mujer no es fácil para ella hablar de esto en público, y entonces buscamos siempre evitar lo que veis en la fotografía de una oficina de denuncias. Cuando no queda más remedio, no queda más remedio, pero siempre que podemos, la declaración la tomamos en un despacho individualizado. Esta persona puede ir acompañada de otra persona de su confianza a la hora de hacer la declaración, si se siente más cómoda, y si quiere estar sola, pues va a estar sola. Procedemos a informarle de sus derechos como víctima de violencia de género, que es el inicio de todo el procedimiento, puesto que tiene derecho a un letrado que ella considere, o bien particular o bien del turno de oficio, pero especializado en violencia de género, para que le asesore en su declaración. Asimismo, si es extranjera o necesita asistencia lingüística, pues también estamos por ahí, y valorando su estado emocional, si está en condiciones de poder prestar la declaración, entonces le decimos, bueno, pues vamos a empezar a escribir. Lo primero, la identificamos, está claro, quién es ella, quién es usted, sus datos y qué es lo que ha pasado. ¿Por qué viene usted a denunciar? Como decía antes don Manuel, nos podemos encontrar con que vienen a denunciar mujeres que le ha agredido su pareja, que es otra mujer. Ah, amigo, no estamos en violencia de género, estamos en violencia doméstica. O un hombre que ha sido agredido por otro hombre, o bien una mujer que ha sido agredida por un chico que acaba de conocer. Entonces, primero vemos exactamente la relación que existe entre ellos y vemos que se trata de un delito de los que estamos tratando. Verificamos si ha habido lesiones, si hay algún parte de lesiones de los servicios médicos, si hay alguna otra persona que haya sufrido maltrato en los mismos hechos, también en el domicilio familiar, los hijos, inclusive hay muchas veces que el agresor, igual que agrede a la mujer, agrede a los padres de esta o algún familiar que esté próximo.
se ha sido asistida en los servicios sociales y la hayan orientado en que se dirija a nosotros o a ver en qué forma tiene que presentar la denuncia, y verificamos los componentes que hay en el grupo familiar. ¿Por qué? Porque todos los datos que podamos acaparar de la víctima nos van a ser importantes después a la hora de realizar tanto el atestado como la valoración que se hace después. Preguntamos datos profesionales y económicos de todos, porque tenemos que saber cómo va a acabar esta víctima cuando finalicemos este procedimiento, si va a tener algún tipo de posibilidad de resarcirse o si va a quedar desamparada. Averiguaremos si están en trámites de divorcio, de separación. Eso influye directamente. Veremos el presunto agresor o el agresor, todas las características que podamos. Si es un señor que asume las cargas familiares, si no las asume, si tiene algún tipo de adicción, si tiene un temperamento agresivo, si es una persona tranquila. Todo esto va a afectar a la hora de la posterior valoración y a la hora de nosotros la protección que podamos dar a esta mujer. Los lugares que frecuentan ambos, es bastante normal que un matrimonio o una pareja que lleve un tiempo se acostumbren a ir a los mismos lugares y después cuando se separan vuelven a ir a los mismos lugares y se vuelven a encontrar. Entonces hay que orientar un poco en ese sentido de evitar ese tipo de lugares. Le preguntamos a ella si su pareja dispone de armas de fuego, porque muchas veces tienen armas de fuego de manera ilegal. Si se lo preguntamos a él o si miramos en nuestras bases de datos, no nos van a aparecer. Pero ella, si nos dice que las tiene, ya es suficiente elemento ese para poder intentar hablar con su señoría y solicitar una entrada y registro en el domicilio para intentar localizar ese arma. Aparte de eso, pues, como decía antes, intentamos averiguar todas las propiedades que tienen, tanto vehículos, por si tenemos que localizar o intentar localizar al presunto agresor, qué vehículo puede moverse, en qué situación quedan los menores, la ubicación y medidas de seguridad de las viviendas. No es lo mismo que la víctima nos diga que cuando acabe el atestado policial se va a ir a vivir a su casa que tiene en mitad del campo sin ninguna medida de seguridad y el autor no está detenido y se puede presentar allí, por lo que tendríamos que ponerle algún dispositivo de seguridad allí, a que nos diga que vive, por ejemplo, en el centro de la ciudad, en una 7ª planta de un edificio con portero y con cámaras que graban y con la puerta blindada. Evidentemente, las medidas de seguridad se modifican en función de estas cosas. Si tiene algún familiar que la pueda apoyar, que pueda echarle una mano, tanto con los niños como económicamente, como en un alojamiento provisional hasta que se pueda ir resolviendo el alojamiento definitivo. Si ha habido denuncias anteriores por hechos similares entre ellos, y que nos cuente los hechos, tanto los anteriores como los actuales. Tratamos de hacer un relato cronológico de toda la vida que lleva esta mujer sufriendo estos malos tratos. Le consultamos si tiene una orden de protección anterior. En caso de que no la tenga, le ofrecemos la posibilidad de solicitar una. Si no tiene dónde quedarse, le hablamos de solicitar una casa de acogida o le proporcionamos un piso de acogida donde poder estar hasta que se pueda solventar ese problema. En caso de ser extranjera en situación irregular, sabemos que se paraliza todo el procedimiento de expulsión, y en caso de que esté regularizada siempre se puede acoger a las ayudas que existen para este tipo de personas, y recopilamos toda la documentación que pueda aportar. Nos puede facilitar fotografías, nos puede facilitar vídeos, nos puede facilitar conversaciones de WhatsApp, nos puede facilitar 1000 cosas. Pues todo eso nos interesa. Hay que pensar que las víctimas, cuando están con nosotros, normalmente se abren con mucha facilidad y están totalmente decididas a denunciar. Cosa distinta es cuando al día siguiente o una semana después o 4 días después llegan al juzgado y tienen que declarar ahí. Ahí se lo han pensado. Y es que no me llevo tan mal con él, es que va a cambiar. Y entonces no declaran, o declaran de una manera mucho más liviana. Pero si tenemos una documentación
una prueba documental que ella nos ha aportado, siempre eso es un elemento muy importante para después el procedimiento judicial. Cuando finaliza la declaración, pues le hacemos una valoración policial de riesgo. Esta valoración policial la hacemos en función de lo que ella nos ha ido refiriendo. No es un cuestionario donde le preguntamos paso por paso o ítem por ítem, esto es así, sí, no, le ha pegado, sí, no, no. Nosotros, conforme lo que nos ha contado, por eso es tan importante todo ese relato de los hechos y por eso es tan importante todas las partes de la declaración de la víctima que comentaba antes, porque después eso es lo que nosotros tenemos que reflejar en esta valoración policial de riesgo. En función de esa valoración, pues puede salir un riesgo no apreciado, un riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto o riesgo extremo. Claro, cada uno de esos riesgos evidencia un peligro para esta mujer y en función de eso se adoptan unas medidas de seguridad, unas medidas de protección para ellas. ¿Qué medidas? Pues evidentemente depende totalmente de qué riesgo tenga y de qué situación estemos hablando. El riesgo extremo es que le ponemos un coche en la puerta de su casa, 24 horas, pero así, sin anestesia. Retirar un coche en Ceuta de los coches que tengamos de servicio, hombre, se nota. Hay ciudades donde tienen cuatro mujeres en riesgo extremo y son 4 coches de policía retirados de la calle. Entonces, quiero que entiendan la importancia que tiene para nosotros la protección de estas mujeres. Es que es básico, es que me parece que en todo el tiempo que yo he estado investigando, no ha habido una sola mujer en riesgo extremo que haya sufrido una agresión por parte de sus parejas. Hasta ahí nos tomamos como importante el riesgo extremo. El riesgo alto, evidentemente, es un poco menor, va pasando el coche continuamente, tiene un policía de protección que se le asigna antes de salir de la comisaría, se le dice, este es tu policía de protección, este es su teléfono, si vas a salir de tu casa, lo llamas, si vas a ir a comprar, lo llamas, si vas a ir al trabajo, lo llamas, y que el policía sepa en todo momento dónde tú estás. Y si te hace falta para cualquier cosa porque se presenta, el policía 24 horas al día con el teléfono va a estar allí. A lo mejor en ese momento el policía no puede desplazarse, pero llama enseguida a la sala para que un coche vaya allí. Es muy importante para nosotros la protección de esa mujer. Conforme va bajando el riesgo, también las medidas de seguridad que se van adoptando pues también son menores. Posteriormente, la mujer y los demás se trasladan a sede judicial y allí se toman unas medidas. El juzgado, el juez de turno toma una serie de medidas y esas medidas modifican esa valoración que hemos hecho nosotros del riesgo. Porque si el juez en un momento determinado decide ingresar al autor en prisión, evidentemente se ha modificado el riesgo. Entonces, para eso se hace, cuando volvemos a comisaría, después de dejar a la víctima, una valoración policial de la evolución del riesgo. Y esa valoración de evolución nos determina qué nivel de riesgo, nivel de peligrosidad tiene esta mujer, por lo cual se le realiza específicamente para ella un plan de seguridad personalizado y se le informa y se le entrega documentalmente lo que le aconsejamos que haga por su propia seguridad, en función del resultado que nos da esta valoración de la evolución del riesgo. Con el autor, bueno, pues con el autor son prácticamente los mismos, el mismo protocolo, el mismo trabajo que con cualquier autor de cualquier otro delito. Pues simplemente identificación plena, verificar que ha existido el delito y que él estaba implicado en él, la declaración de los agentes que hubiera para allí, las gestiones que se realizan para detenerle, se le informa de sus derechos según el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
Se le solicita al abogado, el abogado se persona, se le permite su entrevista previa a la toma de declaración, se le informa y le lee sus derechos, la reseña policial y se le ingresan los calabozos, todo en caso de que sea detenido. También puede ser investigado no detenido, que también se le aplican sus derechos como investigado no detenido, y en algunos casos, pues evidentemente se le toma declaración simplemente como presunto autor, pero no se toman medidas. Normalmente preferimos, en ese caso, hacerlo como investigado no detenido. Es una manera de preservar un poco más sus derechos, de que tenga un abogado desde el principio que conozca el procedimiento, que conozca los hechos, que conozca la acusación y que cuando llegue al juzgado al día siguiente o 2 días después, ese mismo abogado sea el que esté con él y le pueda asesorar o le pueda acompañar. Con el autor, pues lo que decía, se solicitan los antecedentes que tenga, si hay denuncias anteriores por hechos similares, el relato de los hechos. En la gran mayoría de los casos, no declaran. Me niego a declarar y lo haré en sede judicial. Pues muy bien, ya no le podemos preguntar nada más. Si se niega a declarar, pero si nos quiere declarar, pues le pedimos los datos del grupo familiar, los patrimoniales, si tiene armas legales, porque las ilegales no nos las va a decir, y procedemos a su ingreso en los calabozos en caso de que haya sido detenido. Como novedad para este tipo de delitos es lo de las denuncias anteriores por por hechos similares, que normalmente en cualquier otro delito no se le pregunta al detenido por hechos similares, sino que nos basamos en los antecedentes que nosotros tengamos. Lo que pasa es que muchas veces en este tipo de delitos él mismo nos dice de hechos similares sin que hayan sido denunciados siquiera. Después, los datos del grupo familiar, que era para lo que decía antes, de que nos interesa para tener más o menos una idea de cómo va a quedar la mujer en el resultante de este procedimiento, y la tenencia de armas, que normalmente en otros delitos pues tampoco se suele consultar. Después ya las diligencias auxiliares, pues como en cualquier otro delito, todas las que nos pidan en función de las necesidades y de las gestiones que hayamos ido haciendo. Es muy importante lo del reportaje gráfico, porque muchas veces una mujer que nos traiga un vídeo de cómo ha quedado la casa después de una pelea con su pareja, con su marido o con su exmarido, puede ser o es de hecho un elemento probatorio muy importante. Se cita a todas las partes al juzgado. Si son extranjeros, se solicita la situación administrativa, y si no se localiza al autor, pues una requisitoria para intentar detenerlo. Aquí en Ceuta es bastante frecuente personas con una requisitoria policial pues que intentan montarse en el barco y para irse a la península y se les pilla en el puerto. Eso es bastante habitual. Y, por fin, las diligencias de remisión, pues que se remiten al juzgado correspondiente, en este caso el de violencia sobre la mujer, el específico, los fines de semana y festivos al juzgado de guardia, con copia a Fiscalía y a la oficina de víctimas, de atención a las víctimas, con todos los documentos que nos puedan ir aportando. Con ello cerramos el atestado y parece que acaba la función policial, pero no es así. El atestado puede haber acabado, pero la función no. Continuamos las investigaciones. En muchos casos hay que hacer gestiones posteriores a esto. ¿Por qué? Porque tenemos un limitado número de horas para presentar el detenido en el juzgado. Y hay veces que las gestiones, por ejemplo, un informe vecinal, por ejemplo, la localización de posibles armas, por ejemplo, el tío que se haya dado la fuga y tengamos que buscarlo, se prolonga. Bien, pues nosotros remitimos el atestado, pero continuamos gestiones en esos casos. A modo de resumen, y teniendo en cuenta este tipo de delitos, es importante hacer resaltar las múltiples dificultades, como decía don Manuel, que tenemos al reflejar en el atestado todo lo que le ha sucedido a la mujer. La mujer tiene que denunciar
y no está obligada a ello, porque igual que el 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que no está obligada a declarar en el juzgado, el 216 dice que no está obligada a denunciar. Y nosotros estamos obligados a informarle de eso, por sentencia del Tribunal Supremo. Señora, ¿sabe usted que no tiene que denunciar a su marido si quiere? Eso, lo primero, que a una mujer que va a denunciar a su marido, que tiene un montón de dudas, y llega el policía y le dice, ¿sabe usted que no tiene que denunciarlo si no quiere? Es una patada. ¿Usted no quiere que yo denuncie? No, mire usted, no, señora. No se trata de eso. Se trata de que a mí me obligan a decirle que usted no está obligada a denunciar. ¿De acuerdo? Bueno, pues, primero eso. Es su marido, es el padre de sus hijos, es la persona con que ha compartido un montón de tiempo de su vida. Es a la persona que piensa que va a cambiar. Y nosotros le decimos, no, díganos, ¿y qué le va a pasar? Hombre, pues con lo que nos está diciendo que lo vamos a detener. Ah, no. Yo lo que quiero es que lo asusten. No, mire usted, nosotros no somos el ogro. Nosotros vamos a hacer cumplir la ley. Su marido ha infringido la ley y nosotros actuamos en consecuencia. Si lo procedente es la detención, lo vamos a detener. Pero es que mis hijos no me van a perdonar en la vida si detienen a su padre por mi culpa. Esos son graves problemas que está esa mujer ahí delante sentada y tú dices, la comprendo, señora. Pero lo que le está pasando a usted es un delito. Lo que le está pasando a usted es imperdonable. Lo que le está pasando a usted, si usted no lo remedia, le va a volver a ocurrir. Entonces somos los primeros que tenemos que intentar convencerla de que lo que está haciendo es lo que se debe de hacer. Es difícil porque es su declaración, es que no hay más pruebas, es que no va a venir un vecino, aunque le preguntemos, a decir lo que ha pasado, aunque lo haya visto, y muchas veces la única declaración que existe después en el juicio oral, el único elemento de prueba, son los policías que hayan ido a intervenir en ese domicilio cuando han llamado a la sala del 091 los vecinos o la propia víctima para decir que se está produciendo un episodio de violencia de género. Para ello, para nosotros es muy importante que ese primer contacto, esos policías que llegan allí, documenten el hecho, documenten la situación, documenten el espacio, el habitáculo donde se ha producido todo esto. ¿Cómo? Solicitando a la víctima que nos autorice a hacerle fotografías de las lesiones que pueda tener o de los golpes que pueda tener, solicitando que nos permita acceder al domicilio y hacer un reportaje con el teléfono mismo, un reportaje videográfico de cómo queda el piso. Nos hemos encontrado pisos con puertas desencajadas, con cristales rotos, con muebles tirados. Después viene la segunda parte, la importancia de la inspección ocular técnico-policial. Le decimos, señora, no toque usted nada de esto. Llega policía científica y todo recogido. Es que me daba cosa. Es que el que ustedes vieran toda la casa así desmantelada y tirada, vamos a ver, señora, si es lo que queríamos ver. Es que había sangre en la pared. Coño, pues es lo que queremos ver. No, pero yo lo he tenido que limpiar. Es que yo no lo podía ver. Bueno, hay veces que lo de las lesiones en el autor no quería dejárnoslo atrás. El autor es importante reflejar las lesiones que pueda tener cuando nosotros llegamos, porque más de uno ha presentado posteriormente lesiones. Cuando está en los calabozos dice, quiero ir al médico, va al médico y le determinan unas lesiones, pero son lesiones que se ha autoinfligido para después decir que era una pelea mutua, para intentar reducir la gravedad de los hechos.
intentamos reflejar el estado en que nos encontramos a toda la familia y tenemos un elemento de trabajo, una última instrucción, el protocolo 0, que nos ha llegado ahora en septiembre. Está todavía en fase de implantación porque todas estas cosas no salen de un día para otro, y es ni más ni menos que un protocolo en el que dice que los policías que actúan en el primer contacto con víctimas de violencia de género se preocupen de recabar la mayor información posible por todos los medios que les sea posible. Recabar información de la víctima, del autor, de los familiares, de los testigos, recabar la situación en la que está la vivienda, las lesiones que pueda presentar, el estado emocional, los comentarios que haya de unos y de otros, porque cuando lleguen a comisaría, ante la duda de que la mujer pueda denunciar, ellos van a hacer la denuncia y se les va a hacer a ellos las consultas muy similares a esa valoración policial de riesgo de la mujer que le hacíamos después de todo el informe de la mujer. Evidentemente, esa valoración va a ser muy inferior a la que pueda resultar cuando hacemos toda la entrevista completa a la mujer, toda la declaración de ella, pero sí nos da una orientación ya de qué es lo que pasa y, al hacer una valoración policial de riesgo, ya entra dentro del sistema Biogen. El sistema Biogen es un elemento en el que toda la mujer se le haya hecho una valoración policial de riesgo, que haya hecho una denuncia por malos tratos, por violencia de género, va a estar ahí, va a aparecer. Con lo cual, ya vamos a tener una serie de datos de ella para cualquier actuación posterior que nos va a facilitar muchísimo el acceso y, a la vez, cualquier necesidad que ella pueda tener y cualquier necesidad que pueda requerir en un momento dado cualquier ayuda, ya va a estar en el sistema, que es de lo que tratamos, de que la mayoría de las mujeres que puedan sufrir ese tipo de delitos estén en el sistema y podamos con ello trabajar y predecir lo que pueda pasar, intentando evitar, por supuesto, que sufra una posterior agresión o que sufra una posterior lesión. Por último, comentarles que la resolución 4 del 2017 de julio estableció unas pautas básicas para que los policías sigamos a la hora de asistir a la víctima de violencia de género. Y en esta pauta lo que nos dice es que tiene que primar, y no puede ser de otra manera, la cumplimentación de las necesidades de la víctima por encima de las consideraciones policiales, inclusive de la detención del presunto autor. Para nosotros es más importante hoy en día en violencia de género atender a la víctima, atender a sus necesidades, su satisfacción con el trabajo que hayamos realizado, que ya pillaremos al autor. Y si no, como dice un jefe mío, si no lo pillamos, Dios lo va a castigar. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por tu intervención. A continuación, os presento al tercer y último ponente. Se trata de don Ángel María Macías Guerrero, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz, funcionario del Cuerpo de Médicos Forenses al servicio de la Administración de Justicia, con más de 30 años de servicios en la carrera, y actualmente director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Don Ángel nos va a explicar cómo interviene la medicina forense en la materia de violencia de género, y creo que también nos va a hablar de la Unidad de Valoración Forense Integral y de la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito. Lleva muchos años en Ceuta y desde el momento que se considere preparado, que veo que trastea con el ordenador, le concedo la palabra. Cuando quieras. Buenas tardes a todos y gracias por esta presentación, por estas palabras que me dedicas.
Gracias, señora delegada del Gobierno, por la sensibilidad que tiene por este tema, una materia muy complicada, muy sensible y muy seria. Gracias a Mar, gracias a Susana por la invitación a participar, que para mí, desde luego, sí que es un reto y es una experiencia estar aquí formando parte, pues junto a estos dos compañeros, estos dos ponentes. Y bueno, mi posición parece que está en clara, ¿no? Si aquí tenemos al Cuerpo Nacional de Policía y aquí un representante de la magistratura, yo voy a estar en medio. Los médicos forenses vamos a estar en medio en todo este proceso que conlleva la violencia de género. Mi ponencia pues la he dividido en dos partes, una para hablar de algunos conceptos sobre violencia de género y otra segunda parte para hablar de unas estructuras dentro de la Administración de Justicia que también juega su papel en la lucha contra la violencia de género, como son las unidades de valoración forense integral y las oficinas de atención a la víctima de delito. Las dos estructuras tienen un objetivo común, no es otro que la atención a la víctima. Vale. Pues entrando en materia, la violencia de género y conforme a la imagen que estáis viendo, pues no es más que la manifestación de esa discriminación, esa situación de desigualdad y esa relación de poder que ejerce el hombre hacia la mujer. Pero esta representación que estamos viendo, o que estáis viendo, en realidad pertenece, o yo la sitúo, en un estadio intermedio de lo que es todo el proceso de violencia de género en una relación de pareja, desde el inicio hasta el estadio final. Y eso quiere decir que en esta fase intermedia, donde ya existe agresión física, donde ya existen golpes múltiples y que evidentemente es una de las principales causas por las que la mujer denuncia, va precedido, obviamente, si he dicho que es intermedia, por una fase previa, inicial, y una fase que le va a seguir, posterior. En esta fase previa van a acontecer una serie de también violencias que en la mayoría de ocasiones no es percibida, no es identificada por la propia víctima como violencia en sí. Muchas veces lo tiene tan normalizada esa conducta del hombre y la mujer que no lo vivencia, no lo experimenta como violencia de género. Cuando a una mujer en este estadio, que ya llega a la consulta con múltiples moratorias, múltiples golpes y con múltiples insultos encima cuando presenta la denuncia, si yo le pregunto, ¿usted ha sufrido anteriormente maltrato? Muchas veces me llevo la sorpresa que me dice no, lo cual me extraña porque es imposible llegar a esta situación si no ha habido otras conductas violentas previas. Sin embargo, cuando le pregunto, ¿usted se ha sentido ofendida en su ser, en su alma, en su persona, por algún acto o algún comentario, algo que le haya dicho su pareja? ¿Se ha sentido realmente ofendida? Me dice sí. Lo normal, a veces me encuentro con esa respuesta, lo normal. Claro, sigue estando un poquito, te quedas un poco, no sé, extraño con la respuesta. ¿Y qué le llama usted normal, señora? ¿Qué es ese comportamiento que para usted es normal? Pues sí, a veces me pega una bofetada o me insulta. Bueno, vale. ¿Me puede explicar cómo son esos insultos? ¿Qué es lo que le dice su pareja para que usted entienda o se vea que está ofendida? Bueno, pues llega un momento, clave, en que aparece un silencio y la mujer entonces ya, si hasta ese momento ya ha mantenido el tipo, es cuando se derrumba. Aparece el llanto y aparece la vergüenza por dos razones. Una, porque es incapaz de pronunciar las palabras que su pareja le dice a ella. Son unas palabras tan denigrantes que ella es imposible que lo pueda reproducir, y menos a una persona desconocida como soy yo, como es el médico forense que tiene delante. Y segundo, va a sentir vergüenza porque se va a dar cuenta, va a tomar conciencia de que lleva ya meses o años viviendo en una situación de violencia y no se ha dado cuenta de ello. Pero por otro lado está el estadio posterior a esta fase intermedia, que es el que camina hacia el estadio final. Y el estadio último en la violencia de género no es último, no es único, no es otro que la muerte en vida de la mujer. Voy a poner un ejemplo. Imaginaros que delante de mí tengo una figura de una mujer y el material es plastilina. Pues bien, cada vez que yo insulte, la humille, la golpee, la injurie,
le haga chantaje emocional, le haga prohibiciones, le imponga, la vuelva a golpear, la vuelva a maltratar, la vuelva a machacar, llegará un momento en que esa figura que representaba a una mujer, cualquiera que vosotros podáis ver y yo os pregunte, ¿esto es una mujer? No podéis reconocer esa figura como mujer. Me diréis, mira, eso es una masa amorfa, pero eso no es una mujer. Bueno, no seréis capaces de reconocer a esa mujer en ese estado ya. Pues eso es lo que le pasa a la mujer víctima de violencia de género al final de todo este recorrido, cuando llega a lo que he dicho, a esa muerte en vida de la mujer. Es incapaz de reconocerse a sí misma. Tiene completamente anulada su personalidad. Pero no nos adelantemos y vayamos un poquito más al principio de lo que son las relaciones de pareja, que tienen que estar basadas, como en ese signo cisne, en una relación de igualdad. Pero para que haya igualdad en la relación de pareja, pues debe de existir una serie de valores, una serie de principios que son los que hacen posible la convivencia, que son los que hacen posible que se tenga una relación normal. Aquí tenemos una representación, bueno, la figura central es de un hombre con una serie de actividades, su vida de relación. Podéis tener libertad para quitar las imágenes que no os gusten o que creáis que no proceda, que sean antiguas o no. Podéis añadir imágenes nuevas, pero en realidad lo que más me importa a mí es esa flechita pequeña que sale por encima de hombro a hombro, por encima del muñeco que representa al hombre. Es una figura reflexiva que también se le ha puesto a la mujer. Esa pequeña flecha significa, o yo quiero darle el sentido, de que es el tiempo que dedicamos a nosotros mismos. Un tiempo que a veces es tan reducido y otras veces prácticamente inexistente. Ese tiempo que reconocemos, que dedicamos a nosotros mismos, que nos dedicamos a cuidar nuestra mente, nuestro cuerpo, en definitiva va a servir para reconocernos a nosotros mismos, para reconocer nuestra identidad, para saber quiénes somos, para reconocer nuestra propia personalidad. ¿Y por qué digo esto? Porque esto es fundamental para poder resurgir, renacer, reintegrarse otra vez a la sociedad ante situaciones en las que una persona se encuentra sometida a un estrés extremo, intenso y prolongado. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a prisioneros de guerra, me estoy refiriendo a víctimas de trata, para explotación sexual o víctimas de secuestro, pero también me estoy refiriendo a la víctima de violencia de género. La Declaración Universal de Derechos Humanos dice, pues esto, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Quizás también sea importante decir que una cosa es nacer y otra cosa es vivir libre y nacer en condiciones de igualdad. El artículo 10 de la Constitución Española hace referencia a la dignidad de la persona, los derechos inviolables que son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son el fundamento del orden político y la paz social. Este artículo 10 es en realidad el que va a dar sentido al resto de artículos que hacen referencia a los derechos y libertades fundamentales. Por tanto, para mí el respeto a la dignidad humana es como sagrado, es el modo, en la medida en que se viole la dignidad, ese respeto que se debe de tener a la otra persona y más a nuestra pareja, una vez que hemos perdido ese respeto a la dignidad, a partir de ahí podrá ocurrir cualquier cosa. Cualquier cosa. Tanto es así que se van a perder, pues prácticamente se va a practicar una violación flagrante de todos los derechos fundamentales, porque se va a atentar en la violencia de género contra, como he dicho, ese derecho a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad. Se va a atentar contra la libertad, contra la seguridad, contra la integridad, contra la vida, contra la igualdad y contra la no discriminación. Es decir, estamos haciendo un bombardeo contra los derechos humanos y todos en un mismo campo, en la violencia de género. La violencia de género, pues, hay que entenderla como la violencia que sufre la mujer por parte de quienes estén o hayan estado ligadas a ella por relaciones de afectividad. Y incluye todos estos tipos de violencia y además podemos encontrar cualquier otro tipo de conducta de naturaleza coercitiva. Pero además también habrá que añadir entre las víctimas a los hijos de ese núcleo familiar en la medida que sean víctimas directas o indirectas del maltrato.
El resultado de la violencia de género no va a ser otro que ir erosionando la autoestima de la mujer y poner en una situación de deterioro grave de la estabilidad emocional. Por otro lado de la balanza estará un mayor posicionamiento por parte del agresor, que va a adquirir cada vez mayor grado de poder y mayor grado de control sobre la mujer, para llegar finalmente a esta situación. Esta figura que he puesto aquí, pues prácticamente representa la muerte en vida de una mujer. El maltratador ha sido capaz de separarla de sus amistades, incluso de su amistad, de su amiga más íntima. Ha sido capaz de que olvide, que deje, que abandone sus actividades de recreo, sus actividades de ocio. Probablemente haya impedido que acceda a un puesto de trabajo o que promocione en el puesto de trabajo, o incluso que abandone el puesto de trabajo y se dedique a sus hijos y a su hogar y a su marido. Probablemente esta mujer también sienta vergüenza del vecindario y tienda a apartarse de ello, a no establecer relaciones con ellos. Finalmente, poco a poco irá apartándolo también de la familia. ¿Qué es lo que queda ya? El hogar. El hogar, como bien ha dicho Rafael, debe ser el sitio de mayor protección y de mayor seguridad para todos nosotros. Sin embargo, para las víctimas de violencia de género es el sitio más inseguro y en donde se encuentra más desprotegida. ¿Qué es lo que le queda? Los hijos. O sea, si hay algún motivo por que la mujer puede seguir viva, es gracias a la preocupación y al interés que tiene por sus hijos. Tanto es así que llega un momento en que en la consulta vivimos experiencias del tipo como que la mujer exprese: a mí ya me puede hacer de todo, me dejo hacer de todo, puede hacer conmigo lo que quiera, pero por favor que no le haga daño a los hijos. Bueno, pues entramos entonces en una serie de conceptos clave en materia de violencia de género, como es el iceberg de la violencia de género, en la que hay una parte por encima del agua, del nivel de agua, que es la violencia visible, fácilmente diagnosticable. Hay una parte sumergida en el agua, que es la violencia invisible, no fácil de diagnosticar y a veces tampoco fácil de identificar por la propia víctima que lo está sufriendo. El ciclo de la violencia, también se ha hecho antes referencia, creo que ha sido don Manuel, que es un ciclo que se va a ir repitiendo a lo largo de todo este proceso de violencia. Mientras dure la relación se va a ir repitiendo estos ciclos, con la característica de que estos ciclos cada vez van a ser más cortos y más intensos en cuanto a la gravedad de las violencias. Aparece el primer ciclo en el que aumenta la tensión, normalmente y sobre todo en los primeros ciclos de todo este periodo. Se caracteriza porque el agresor va a ejercer una violencia sobre todo de tipo psicológica, de tipo emocional. Rara vez acontece en los primeros momentos ya la agresión física. La mujer, en cambio, va a adoptar una actitud pasiva y va a intentar explicarse a ella por qué ocurren estas cosas. Y una de ellas es culpabilizándose. He sido yo la que ha provocado ese estado de tensión en mi pareja y por tanto soy yo quien tiene la culpa. Trata de buscar justificaciones en factores externos. Es el trabajo, es el estrés con que regresa a casa mi marido o la situación desesperada de una situación de desempleo o cualquier otro motivo, un mal día o que viene un poco bebido y no se encuentra con un estado emocional, digamos, como para retener una relación normal y que aumente el estado de tensión. Y finalmente muchas veces lo que hace es minimizar, restar importancia al hecho en sí, a la violencia sufrida. Total, ha sido una bofetada o me ha pegado 4 gritos. ¿Qué pasa con esto? Esto supone de alguna manera que la mujer se va a ir amoldando, se va a ir adaptando a estas situaciones, en definitiva, para evitar que su pareja pues desencadene estos episodios de tensión, estos episodios de enfado. Con lo cual, a partir de ese momento, empieza ya el proceso de deterioro de su personalidad. Por otro lado, al comprobar de que efectivamente, adoptando esa actitud, parece ser que no acontece episodio, porque estos episodios de otra manera van a ser de una forma aislada, entiende o empieza a comprender de que si adopta esa actitud va a controlar la situación y lo va a resolver. Hasta que el aumento de estos estados de tensión aumenta en frecuencia y llega a la siguiente fase, que es la de explosión violenta.
En ese momento va a ocurrir violencia de todo tipo, física, psíquica, sexual, y el agresor va a utilizar esta violencia pues con un claro objetivo, para castigarla, para someterla y para aislarla en mayor medida. La víctima está perpleja, está confusa, no sabe qué hacer, no entiende muy bien lo que ha ocurrido, cómo ha caído sobre ella tanta violencia y, por tanto, se queda como sin capacidad de reaccionar. Con el tiempo, a medida que se repite estos ciclos, se llega a lo que se conoce como indefensión aprendida. Es decir, la víctima interioriza un sentimiento de impotencia que la bloquea. Haga lo que haga, no va a tener solución al problema que tengo delante. Por tanto, se bloquea y no reacciona. No obstante, puede suceder dos cosas en este momento. Bien, que aumente la situación de aislamiento, bien, que sí que sea capaz todavía de reaccionar y busque ayuda externa. Terminada esta fase, que suele ser breve, intensa y muy delicada, pasa a la fase de calma, la última fase, la tercera fase, que es una fase en la que, bueno, si el agresor ha tenido ha desarrollado o ha enfocado en ella toda su ira, pues obviamente su carta de presentación ahora va a ser el arrepentimiento. No lo voy a hacer más, ha sido culpa mía, he perdido los nervios, cualquier justificación para que de alguna manera la víctima empiece a comprender o intentar comprender por qué ha tenido que sufrir tanta violencia. De esta manera el agresor va a cambiar de actitud. Lo que va a hacer es mostrarse pues más cariñoso, más amable, le va a hacer regalos, va a hacer actividades del gusto de ella. En definitiva, lo que va a ser una manipulación afectiva sobre la mujer para evitar la ruptura, que es lo único que no quiere que ocurra. La mujer adopta una actitud, digamos, pasiva en el sentido de que trata de creer de que esa promesa de no repetición de las agresiones se va a cumplir y de alguna manera va a seguir controlando ella la situación. Pero este ciclo de violencia volverá a repetirse cuando, en la medida que el agresor empiece a notar, a percibir que la confianza en la mujer está recuperándose, puesto que esto supone de nuevo una amenaza a la posición suya de control y de poder sobre la mujer. Esta repetición de ciclos, como hemos dicho, lo único que va a llevar al tercer concepto que quería decir, que es la escalada de violencia. A medida que se va repitiendo, la violencia va a ir aumentando de intensidad, más graves van a ser las lesiones y se van a cortar los periodos, hasta el punto que, por ejemplo, la fase de calma, la fase de luna de miel, puede llegar a desaparecer y ya lo que queda es fase de tensión, de elevación de tensión y fase de violencia explosiva. Y volvemos otra vez a enfadarnos y volvemos otra vez a descargar la ira y toda la cólera contra ella. Por tanto, es muy importante, porque en esta escalada de violencia, y reitero, que lo importante son las primeras fases de la violencia de género, que muchas veces se manifiesta bajo la forma de micromachismo, otras veces son conductas de abuso, conductas de control, es una violencia de tipo emocional camuflada en ese aspecto amoroso, de cuidado, de protección hacia la mujer, que la impide ver realmente que lo que está es metida de lleno en una situación de riesgo, en una situación de violencia, no lo percibe. Y como consecuencia de ello, y a medida que va a ir aumentando la intensidad de la violencia, la mujer va a ir perdiendo seguridad, va a ir perdiendo su autoestima y cada vez va a estar más aislada y más dependiente de su maltratador. ¿Me he pasado uno para atrás? Vale. Bueno, la última cuestión referida a este primer bloque es porque muchas veces nos preguntamos por qué la mujer pues sigue conviviendo con el maltratador, por qué no lo deja, por qué no abandona esa relación. Pues existen varias causas y esta causa también va a estar en relación con el momento de este proceso, no hablo de ciclo, de este proceso largo de años de violencia de género. Entre ellos puede estar, por un lado, sobre todo al principio, la falta de conciencia de estar en esa situación de violencia, la creencia de que su pareja va a cumplir la promesa de no repetir esas agresiones,
La vinculación afectiva, ella le quiere y ella entiende que él también la quiere a él, en el fondo, pero que también la quiere y por tanto va a luchar, va a apoyarle a su pareja en lo que sea para solucionar los problemas a efecto de disminuir esos estados, estas fases de tensión. Y con ello tener la convicción de que ella va a poder controlar la situación. Otro factor que puede influir pues, es la dependencia emocional, fruto pues, de esa relación intensa, esa relación íntima y prolongada que lleva una pareja a lo largo de toda su vida. El sentimiento de inseguridad, el sentimiento o la pérdida de autoestima y además el complejo de culpabilidad. Si yo me porto bien, seguro que no me va a maltratar. O sea que la culpa es mía. Yo lo único que tengo que hacer es portarme bien y todo irá bien. Error, todo va a seguir yendo mal. Otra cuestión por la que la mujer continúa con su pareja maltratadora puede ser, con lo que he dicho antes, la indefensión aprendida. Ese sentimiento interiorizado de impotencia que la bloquea y no la deja reaccionar. La preocupación por el bienestar emocional y también económico de los hijos. Porque piensa que si abandona a su pareja, si rompe la relación, sus hijos sufrirán emocionalmente y económicamente. Se sigue sintiendo culpable. Y por último, ni que decir, tiene el miedo, ese pavor, ese terror a que puedan ocurrir otras violencias, otra furia, otra ira de agresividad, pues la mayoría de las veces inexplicada y totalmente desproporcionada, tal punto que la víctima llega a desarrollar una ansiedad anticipatoria, un estado de angustia, solamente de pensar de que eso va a poder ocurrir en cualquier momento. Todo esto hace que, de alguna manera, impida que se pueda desligar de una manera fácil, que parece que para todos nosotros les puede resultar fácil, pues deja a tu pareja y se acabó, y vive tu vida. Pues no es tan fácil abandonar esa relación. Quería hacer también referencia a una autora, a Marina Mallorquí, es educadora y una superviviente precisamente de una relación de maltrato. Ella considera que el maltratador lo que hace es anular sistemáticamente a su víctima en 3 fases. Una, con comportamiento de control; 2, con humillaciones y desprecio; y la tercera frase vienen las amenazas y las intimidaciones. De tal manera que hace todo esto de una manera tan sutil, de una manera que va de menos a más y de una forma manipulativa, que la mujer no entiende, no identifica que se encuentra en esa situación de maltrato. Por tanto, es importante que la mujer aprenda a conocer cuáles son esos primeros síntomas y que se plantee, pues bueno, y no le estoy echando la culpa, ojo, Dios me libre, que se plantee si esa relación pues puede tener sentido o es mejor adoptar otra postura y tomar otras decisiones. Pero en ningún momento que pierda ella su capacidad de decisión. Y debe ser firme en la decisión que adopte. Y pasamos a la segunda parte, que son a esas estructuras que existen en la Administración de Justicia, que de alguna parte también pues formamos o intervenimos en ese proceso de lucha contra la violencia de género. Son las unidades de valoración forense integral y las oficinas de atención a las víctimas. La manera de que la víctima pueda acceder a una u otra, pues puede ser por vía extrajudicial para acceder a la oficina de asistencia a la víctima, pero a la unidad de valoración forense integral siempre va a ser a través de la vía judicial. La unidad de valoración forense integral surge con la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre sobre protección integral contra la lucha de violencia de género. En su disposición segunda, adicional segunda, dice que el Gobierno y las comunidades autónomas, en la medida que tenga transferidas las competencias en materia de justicia, organizarán en el ámbito que le es propio que los servicios forenses disponga de unidades de valoración forense integral al objeto de elaborar protocolos de actuación global e integral en materia de violencia de género. También lo recoge la Ley Orgánica del Poder Judicial en su reforma de 2015, en lo que se refiere a los institutos de medicina legal.
Pues bien, estos institutos de medicina legal, estas unidades de valoración forense integral empezaron a crearse ya en 2005, en algunos están integrados dentro de la estructura de los institutos de medicina legal y culmina en 2013, precisamente en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, 4 años antes de que se creara el Instituto de Medicina Legal de Ceuta y Melilla. Es decir, los psicólogos forenses y los trabajadores sociales forenses no pertenecen orgánicamente, no están integrados orgánicamente en el Instituto de Medicina Legal, sino que están integrados o adscritos a las gerencias. Sí depende funcionalmente del director del Instituto de Medicina Legal. Unidades de valoración que están integradas por profesionales médicos, de psicología y de trabajo social. Actuarán siempre dentro de un proceso judicial abierto en materia penal y sobre todo no únicamente por causa de violencia de género. El objetivo, la finalidad es elaborar una prueba pericial forense de alta calidad y está basado en el estudio tanto de las víctimas, sea mujer o sea los hijos cuando están implicados son víctimas directas o indirectas, tendrá que hacer un examen de agresor y tendrá que analizar también el entorno y las circunstancias que concurren. El objetivo nosotros es facilitar la mayor información posible al juzgador para que en su labor de decidir sobre los asuntos penales y civiles pues tenga el mejor asesoramiento. ¿Pero qué pasa? Pues que una de las características de violencia de género es su complejidad y esta complejidad contrasta en cierto modo pues con la inmediatez y la premura con que se tramitan los procesos judiciales en la oficina judicial. Por tanto, eso hace que para una respuesta una respuesta urgente, el primer actor de este equipo de valoración forense integral va a ser el médico forense de guardia. ¿Por qué? Por la disponibilidad que tiene conforme a ese servicio de guardia dentro del funcionamiento de los institutos de medicina legal. Y esa primera actuación, el forense, lo que va a hacer una valoración de la víctima, va a valorar el cuadro lesional y va a hacer un cribado sobre el riesgo y sobre la complejidad del caso concreto que tiene delante. Si ese cribado, conforme a las lesiones, emitirá el informe forense de lesiones y conforme a ese cribado de riesgo, si es positivo, asesorará al juez instructor, al magistrado o magistrada juez instructor, para que, o por lo menos desde el punto de vista del médico forense, considera conveniente la intervención de otros miembros de la unidad, como son el psicólogo forense y el trabajador social forense, para que al menos sea tenido en consideración. La decisión última, obviamente, será del magistrado juez instructor, puesto que nuestros informes en ningún momento son vinculantes. La otra manera de actuación de la unidad de valoración forense integral es a través de una actuación programada. Y aquí se puede dirigir el juez instructor, en su caso el Ministerio Fiscal en diligencias de investigación, cuando es de su competencia, se podrá dirigir bien al equipo entero, a la unidad, pidiendo una valoración global e integral, o bien pedir determinadas especificaciones a un profesional concreto. Por ejemplo, al médico forense pues les podrá pedir el examen físico, si ha habido algún otro tipo de agresión, como puede ser una valoración del daño psíquico o incluso una valoración sexual. Respecto del agresor, pues habrá que hacer un examen de las lesiones, como bien ha dicho Rafael, pero también se nos puede pedir una valoración sobre la imputabilidad, es el grado de conciencia de la ilicitud que tiene y de la capacidad para actuar conforme a ese conocimiento. Nos puede pedir informes sobre el grado de consumo de droga y cómo puede influir en su comportamiento, o si existe una patología psiquiátrica que requiera un internamiento urgente, también puede suceder. O simplemente también valorar que nos pronunciemos sobre un análisis de valoración de riesgo. Para eso tenemos el sistema Biogen. Nosotros también estamos capacitados y estamos integrados en ese sistema de Biogen creado por el Cuerpo Nacional de Policía y que nos resulta muy útil, no solo el atestado que hace policía, la valoración de riesgo policial, porque es una valoración, como él dice, no se trata de rellenar una quiniela, de poner X sí o no, o está o no está. Se trata de hacer una valoración conjunta, haciendo una valoración teniendo en cuenta todas las fuentes de información.
Para nosotros, para ellos, la fuente de información principal va a ser la declaración de la víctima, la inspección del lugar de hecho. Son datos importantes para ellos para valorar esa gravedad. Nosotros tendremos que valorar a la víctima, tendremos que valorar al agresor, tendremos que acceder a la historia clínica de uno y de otro, tenemos que basarnos en el atestado policial y finalmente hacer una valoración, un juicio de valor con la interpretación que hagamos de ese test, de ese formulario que aplicamos de valoración forense urgente del riesgo de violencia. Los niveles, ya lo ha dicho también Rafael, no hay riesgo absoluto, el valor no existe, un nivel leve, un nivel medio, un nivel alto y un nivel extremo. Cuando a ellos les sale en la valoración policial de riesgo un riesgo extremo, automáticamente saltan las alarmas, Rafael. No lo has comentado, pero automáticamente salen las alarmas y se avistan a una serie de profesionales. Entre ellos se recomienda una valoración urgente de riesgo por parte del médico forense. Que se haga o no se haga ya depende de lo que disponga la autoridad judicial. Porque nosotros no actuamos por nuestra cuenta, no somos peritos que actuamos libremente o de oficio, no, actuamos porque hay un requerimiento previo de una autoridad judicial. Bueno, esto es un poquito más complejo de lo mismo que acabo de explicar y paso ya a la oficina de atención a la víctima del delito. Está prestado, es un servicio público, gratuito, está prestado por funcionarios de la Administración de Justicia y por profesionales de la psicología. Su misión no es otra que la de asesorar a la víctima en materia jurídica, es una información jurídica o judicial general, orientativa, porque muchas veces están perdidas las víctimas cuando entran al Palacio de Justicia, no sabe qué hacer, no sabe dónde hay que ir, bueno, pues no sabe cómo va a ser el proceso judicial, pues todo eso de alguna manera recibe una información general, tampoco es que sea muy profunda la explicación que haya que darle, pero sí que entienda dónde se está moviendo, qué tiene que hacer, cuáles son sus derechos y otra serie de informaciones. Va a recibir también una asistencia desde el punto de vista psicológico y, por último, podrá ser derivada a otros recursos sociales disponibles en la comunidad y que lo requiera la víctima. Por tanto, hemos dicho que tienen un objetivo común tanto la Unidad de Valoración Forense Integral como la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito. La atención a la víctima. Esta atención a la víctima nos exige a los que estamos actuando en estas estructuras a tener una coordinación, una cooperación mutua para dos cosas. Por un lado, a ofrecer un servicio público de calidad y, por otro lado, evitar la revictimización de la víctima, valga la redundancia. Pero a pesar de que tiene ese objetivo común, son funciones distintas. Nosotros, los que integramos la Unidad de Valoración Forense Integral, lo que hacemos son informes periciales. Informaremos a la víctima del recurso que tiene de la oficina, sobre todo los fines de semana y los días festivos, porque la oficina suele estar cerrada. Pero debemos informarles de que tiene ese servicio público. Y derivaremos a la Oficina de Atención a las Víctimas cuando apreciemos en la exploración que existen una serie de indicadores de vulnerabilidad. Indicadores, por ejemplo, de tipo médico. Son pacientes que tienen limitaciones físicas, psíquicas, intelectual o sensorial o que requieren realmente de un tratamiento médico. Factores, por ejemplo, de tipo psicológico. Cuando apreciamos nosotros que existe una dependencia emocional excesiva o que minimiza de forma sistemática ese riesgo de violencia, no sabe apreciar que realmente existe un riesgo verdadero de nuevas agresiones. O bien por factores sociales. Esa cultura patriarcal profundamente arraigada en la víctima, esa justificación a veces irracional, incomprensible, de todo el comportamiento que tiene su pareja hacia ella, lo justifica y lo minimiza. Puede ser factores de vulnerabilidad, pues la vulnerabilidad económica, la falta de recursos sociofamiliares, la edad, cuando se tratan de adolescentes o de mayores de 60 años. También podemos hablar de la trata de víctimas de trata por explotación sexual, de migrantes en situación irregular o incluso víctimas de etnias minoritarias. Por último, otra de las funciones es intervenir en esa prueba preconstituida. Por parte de la Oficina de Atención a la Víctima, pues ya hemos hecho referencia a esa función de asesoramiento
y de derivación a recursos sociales, pero también es acompañar a la víctima a la oficina, a la unidad de valoración forense integral, intervenir y hacer un seguimiento cuando se deriva a recursos sociales y también intervenir en la prueba preconstituida. Para finalizar, me refiero a ella, es una prueba a la que se recurre durante la fase de instrucción, sobre todo en los primeros momentos, para recoger fundamentalmente la declaración de víctimas especialmente vulnerables. También existe otra circunstancia, como puede ser, creo que también lo nombraste, Manuel, migrantes que en un momento dado no van a poder estar presentes en el juicio oral, pues se le toma declaración en ese momento con todas las garantías procesales, eso sí, para que tenga validez, porque se va a grabar en audio y en vídeo y se va a poder reproducir después a la hora del juicio oral. Pues digo, la función de esta prueba preconstituida no es más que otra que proteger a la víctima, especialmente cuando se tratan de menores de edad, y tiene una doble finalidad. Por un lado, minimizar el riesgo de victimización secundaria, porque una vez que tenemos grabada, una vez que la oficina judicial, la oficina judicial cuenta con esa prueba, ya la tiene grabada, la podrá reproducir en el momento de juicio oral y el menor no tiene por qué estar ya presente y sufrir de nuevo todo o reexperimentar de nuevo todo lo que ha sufrido ya antes. Y enfrentarse de luego a una situación totalmente difícil, porque un menor en un juicio oral de adultos parece ser que puede ser bastante complicado. Y por otro lado, salvaguardar pues la calidad del testimonio. A medida que pasa el tiempo, los testimonios se alteran o sufren ciertas contaminaciones o ciertas influencias de otra persona. Pues de esta manera se puede verificar, gracias a esa reproducción, lo que el testimonio que se obtuvo desde un primer momento. Sí es recomendable en la realización de esta prueba constituida que existe una persona experta, sobre todo acompañando al menor. ¿Por qué? Porque la terminología jurídica, la terminología judicial muchas veces es complicada. Las preguntas que nos hacen los jueces, los abogados y a veces los fiscales, pues bueno, a veces nos resulta difícil de comprender incluso a nosotros mismos, que trabajamos en el ministerio. Pues esta persona experta va a servir de alguna manera de apoyo para que esa exploración judicial se pueda llevar a cabo en el sentido que se requiere por la autoridad que lo ordenó. Pero además se puede tener otras ventajas, porque en el mismo acto se puede hacer otras pruebas, se puede hacer otros requerimientos hechos por la autoridad nunca de oficio, como puede ser valorar el estado emocional del menor, valorar el daño psíquico del menor y, algo muy frecuente que se suele pedir en los juzgados, la credibilidad del testimonio, que no es fácil tampoco. Esta persona experta, normalmente dentro del equipo de la unidad de valoración forense integral, pues gracias, porque están mejor preparados, suelen recaer en el psicólogo forense. Y finalmente, las fases de esta prueba constituida, pues está una primera que es la demanda de coordinación. Una vez que se ha solicitado que se va a realizar la prueba, la unidad de valoración forense integral tendrá que ponerse de acuerdo de una forma coordinada con la Oficina de Atención a la Víctima y con la Oficina Judicial sobre el lugar, dónde y cómo se va a realizar la prueba. Hay una segunda fase de acogida del testigo víctima, que se encarga de ello funcionarios de la Oficina de Atención a la Víctima, la exploración judicial, como hemos dicho, siempre en presencia de una persona experta, que va a ser el psicólogo forense, y finalmente la última fase es la de despedida y acompañamiento a la víctima. Finalmente, ya para terminar, esta prueba constituida normalmente se suele hacer en una sala amigable, en una cámara Gesell. No disponemos en Ceuta ni de cámara amigable ni de cámara Gesell, pero sí que disponemos de un sistema telemático en que la víctima puede estar en una habitación y mientras que el juez, la autoridad judicial, la autoridad fiscal y el resto de las partes que forman el proceso, pues estar en otra habitación viendo y oyendo directamente pues cómo se está ejecutando esta prueba. Y nada más. Muchas gracias.